Sean bienvenidos. Vamos a hablar en esta cápsula acerca de los problemas ambientales generados producto de lo que viene a ser en este caso la revolución industrial. Para esta cápsula vamos a centrarnos de manera muy concreta en algunos elementos que son indispensables que lo podamos comprender. Y uno, por ejemplo, de estos efectos provocados precisamente por el uso racional e indiscriminado de los recursos naturales tiene que ver precisamente con el agotamiento de estos recursos, con el proceso de contaminación ambiental que se han dado tanto al suelo, al agua o al aire, y por supuesto por el deterioro de la calidad ambiental en este caso, del planeta como tal. Y vamos a hablar de manera muy concreta de dos grandes fenómenos que son y que han prácticamente marcado toda nuestra existencia como en el planeta. El primero, para hablar del primero, tenemos que precisamente remontarnos a 1972 para empezar precisamente a analizar cómo para esta fecha los satélites, en este caso japoneses, empiezan a mostrar las imágenes de la destrucción del agujero la capa de ozono que se presenta precisamente en la zona ártica. Estas imágenes, un año más tarde, son corroboradas y se muestra de manera muy fehaciente el daño que se ha generado. ¿Cuáles son las causas, el por qué precisamente tenemos una afectación muy fuerte precisamente de nuestra capa de ozono? La capa de ozono, en términos sencillos, lo que hace es filtrar, nos ayuda a filtrar los gases, los rayos del sol y de alguna manera nos ayuda a que los rayos que son dañinos para nuestra piel, para el ser humano en términos más sencillos, estos sean retenidos en esta capa. Si hay una reducción en el grosor precisamente de la capa de ozono, va a haber no va a poder filtrar y estos daños que son estos gases, rayos que son dañinos, van a afectar precisamente a la población. De ahí que se recomienda, por ejemplo, o incluso hasta nuestros días, que no tomemos baños de sol de 11 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, debido precisamente a que estos rayos están en su mayor, o a que los rayos solares en este caso ingresan con mayor fuerza y por supuesto que pueden de alguna manera con el paso del tiempo pueden de alguna manera afectar la calidad de nuestra piel y que puedan de alguna manera afectar nuestro sistema inmunológico. ¿Qué causa? ¿Qué causa en este caso o qué ha causado esta destrucción? Se habla de manera muy concreta de un gas que o que tiene, en este caso, compuestos clorados. Estos gases están en todo lo que viene a ser, en este caso, los sistemas de refrigeración, como son las heladeras, los refrigeradores, aire acondicionado, spray, entre otros. ¿Qué provocó todo esto? Que la Conferencia Mundial para el Medio Ambiente que se reúne todos los años desde los años 70, pueda de alguna manera dictar ciertas normas que permitan precisamente a todo el sector industrial u- encapsular el cloro, añadiendo partículas de hidrógeno en su compuesto y de esa manera reducir el impacto de los gases clorados en la atmósfera. ¿Qué provoca un gas? Un gas que contiene cloro. El cloro es un compuesto, es un gas que tiene un poder de disociación de óxido reducción cuando entra en contacto con el ozono. El ozono es oxígeno más 3. Cuando está en presencia precisamente del cloro y bajo ciertas condiciones, se puede óxido reducir, es decir, se puede convertir en oxígeno más oxígeno molecular, pero también una molécula de oxígeno más molecular más el oxígeno se puede convertir en ozono. De ahí que podemos tener o podemos pelear contra este fenómeno y de alguna manera podemos garantizar de que con el paso del tiempo podamos pelear para que se mejoren las condiciones respecto al grosor del agujero de la capa de ozono. Estas medidas han sido ya tomadas y se cree o se espera que en los próximos años tener mejores resultados precisamente
en esta gran pelea, pero ya llevamos más de 50 años peleando contra este fenómeno y por supuesto esperanzados en que podamos, con el paso del tiempo, seguir contribuyendo al mejoramiento de estas condiciones. De ahí que cuando yo miro, cuando yo agarro o analizo, por ejemplo, elementos que están relacionados con los sprays, con lo que viene a ser en este caso las heladeras, entre otros. Ahora, el fabricante tiene la obligación de poder mostrar en el etiquetado de que es un gas que no afecta la capa de ozono. Hablemos ahora de lo que es el cambio climático. Este ya es un efecto mucho más grande, mucho más fuerte y por el impacto, por el efecto que trae sobre la economía, sobre la población, sobre, en este caso, el tema medioambiental como tal, es de mayor envergadura y es indispensable que entre todos podamos contribuir para su desarrollo y para que podamos contribuir precisamente a generar medidas que permitamos a generar un proceso de adaptación y mitigación y de esta manera generar mejores condiciones para su desarrollo. ¿Qué es importante que tomemos en cuenta cuando yo voy a trabajar precisamente el tema de lo que es el cambio climático? Tengo que tomar en cuenta que hay tres elementos que tienen que ser bien tomados en cuenta. El primero se llama efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es esta capa que nosotros vamos a ver de manera translúcida que está alrededor, en este caso, del planeta. Esta capa está formada por dióxido de carbono, metano y otros gases nobles en menor proporción. El 94% del efecto invernadero está formado por estos dos principales gases, dióxido de carbono y el metano. Ahora, ¿qué genera? Esta capa translúcida logra o permite el paso de los rayos solares que provienen del Sol. Permiten el ingreso. Pero también hay un fenómeno natural o físico, si ustedes quieren llamarlo así, que cuando ingresan los rayos solares hay una proporción de estos rayos que son devueltos hacia la atmósfera. Cuando van y chocan con la capa de ozono, perdón, con la capa de gases con efecto invernadero, algunos se van hacia la atmósfera y hay otros que también hay un porcentaje de estos rayos que vuelven e inciden en, en este caso en el planeta. ¿Qué se logra con esto? Que se generen las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida en el planeta. Esto es exactamente lo mismo que cuando nosotros visitamos, por ejemplo, un vivero y en el vivero nosotros vamos a encontrar que existe una malla sombra. Esta malla sombra que la vamos a encontrar por sobre todo en el sector donde existen procesos de reproducción o germinación de nuevas plántulas. Esta malla sombra tiene la misma función que el efecto invernadero a nivel global. Permite el ingreso de los rayos, también permite que los rayos reflejados se vayan, pero al tener una coloración oscura y al tener por sus características, por la forma, por sus elementos que tiene, permite también que una pequeña proporción de los rayos que son reflejados vuelvan nuevamente hacia el suelo, generando las condiciones óptimas para el proceso de reproducción. ¿Qué logramos? Si nosotros vamos con un termómetro y medimos la temperatura que existe dentro de la malla sombra y fuera de la malla sombra, vamos a encontrar que la temperatura en la malla sombra es mucho más elevada, es 1 o 1,5 grados centígrados mayor que fuera del alcance, en este caso, de la malla sombra. Entonces, generamos las condiciones óptimas para el proceso de reproducción y germinación. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está que con el proceso de industrialización, con el proceso de la revolución industrial, en el cual ahora tenemos miles y miles de fábricas y estas fábricas emiten de manera constante eh, gases con efecto invernadero, como en sus procesos de producción, al no ser eficientes, vamos a generar un producto, bien o servicio, pero también vamos a emitir gases con efecto invernadero. Incluso vamos a afectar al suelo y al agua porque vamos a vertir residuos sólidos
pero también vamos a, por supuesto, afectar los cuerpos de agua debido a los efluentes que se generan. Entonces, al no ser un proceso óptimo, vamos a generar un proceso de contaminación ambiental porque estamos a través del proceso de combustión liberando gases con efecto invernadero. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos fumando, el humo que se desprende producto del proceso de, eh, del- de fumar no es otra cosa que un proceso de combustión. Cuando tenemos un vehículo y este entra en funcionamiento, el proceso de combustión, al no ser perfecto, también genera, por supuesto, gases que se van liberando, que se van emitiendo y que se mezclan precisamente con el medio ambiente. Ahora, ¿dónde más se incide? El problema está en que cuando nosotros tenemos, en el caso boliviano, en menos de 20 años, hemos pasado de tener 250.000 vehículos que circulaban todo el territorio nacional a más de 2 millones de vehículos que ahora están circulando en todo el territorio nacional. Es decir, que hemos prácticamente cuatriplicado nuestra presencia, incluso más, lo hemos multiplicado por 8 la cantidad de vehículos que ahora están circulando. Es decir, cada uno de los vehículos que tenemos en el territorio nacional básicamente se ha convertido en una fuente de contaminación móvil, la cual está emitiendo de manera constante gases con efecto invernadero, como es el metano, el dióxido de carbono, entre otros, incluso el monóxido de carbono cuando existe ausencia de oxígeno. ¿Qué estamos logrando? Que esa capa translúcida que teníamos allí arriba en el planeta básicamente se vaya engrosando cada vez más. Al haber una mayor presencia, al haber una mayor cantidad de dióxido de carbono, monóxido de carbono y gases como el metano, entonces esta capa es cada vez más gruesa. Al ser más gruesa, los rayos que son reflejados hacia la atmósfera ahora son devueltos en mayor proporción. Y a esto se conoce como calentamiento global. ¿Ok? A eso se denomina entonces como calentamiento global. Y el calentamiento global básicamente es la modificación o el cambio de la temperatura en el ambiente. Bien, ¿y qué es entonces todo esto? Pues que lo podamos de alguna manera interpretar. Los gases con efecto invernadero, para que sigamos un poquito en todo esto, decíamos que era el dióxido de carbono, era el metano y el óxido de nitrógeno. Todo esto prácticamente son estos gases que de alguna manera empiezan a generarnos un dolor de cabeza a nivel mundial. ¿De dónde provienen? De esos procesos industriales, de la generación de energía eléctrica, del tratamiento de desperdicios o residuos sólidos, de la quema de la biomasa, del origen residencial, es decir, las actividades que nosotros desarrollamos en nuestras casas también generan un impacto de la recuperación, distribución de los combustibles fósiles, de los subproductos agrícolas, del transporte, entre otros. Todos estos de alguna manera están afectando el nivel precisamente de la concentración del dióxido de carbono y otros gases. Pero también esto, vuelvo a insistir, está íntimamente relacionado a la concentración del dióxido de carbono con la temperatura. A mayor concentración del dióxido de carbono, automáticamente vamos a tener, por supuesto, un aumento de la temperatura debido al cambio climático. Y esto, por supuesto, perdón, al calentamiento global. Entonces, ¿qué consecuencia trae todo esto? Este aumento precisamente de los procesos de contaminación, estos aumentos del nivel del aumento de la temperatura, ¿qué impactos trae en este caso sobre el planeta? Y a esto nosotros vamos a llamar cambio climático. Lo primero que vamos a analizar es precisamente que el cambio climático genera un aumento del nivel del mar. Al aumentar la temperatura, este, por supuesto, afecta en el aumento del nivel del mar al momento de que esta temperatura genera, en este caso, la extinción o desaparición de grandes masas de agua congelada o agua que está precisamente en estado sólido. Este hielo o la zona ártica, para todos ustedes han podido apreciar, hay cientos y miles de videos que circulan en las redes sociales donde se ve que cada vez hay un mayor deterioro, hay un desprendimiento de grandes capas precisamente de hielo que se están uniendo al mar. Todo esto
por supuesto que va a provocar el aumento del nivel del mar y genera un cambio en los patrones de temperatura y, por supuesto, un cambio en los patrones de la precipitación. De tal manera que vamos a tener zonas en un solo departamento, en un solo municipio, zonas completamente inundadas como las que tenemos en estos días, las que hemos visto precisamente en estos días, que en un solo día o en 2 o 3 horas prácticamente de lluvia han caído más de 120 milímetros de precipitación en menos de 2 horas y eso tiene, por supuesto, su consecuencia. Adicional a eso, hay otro elemento que es indispensable de tomar en cuenta, que así como hay zonas completamente inundadas, hay otras zonas dentro de la misma comunidad, dentro de la misma, el mismo departamento en el cual prácticamente está implorando por agua. Entonces, hay una afectación muy enorme en lo que viene a ser en este caso el tema de la salud, la agricultura, los bosques, los recursos acuíferos, las áreas costeras y por supuesto está generando la extinción de muchas especies y áreas naturales. Hay una afectación en el tema de la salud porque ya nosotros, para nadie es conocido como la afectación, como en este caso el cambio climático está provocando que enfermedades que ya en teoría eran o estaban extintas, ahora nuevamente se han presentado nuevos casos de estas. Hemos pasado en los últimos años, en el caso boliviano, de tener presencia del dengue hemorrágico, después hemos tenido virus como el H1N1, el H1N16, luego apareció, cambió, modificó o mutó. Ahora hablamos de en este caso del Zika, después del chikungunya, después aparece todo lo que ya nosotros hemos vivido en el año 2020 con el tema del COVID. Y fíjense que luego el mismo COVID aparece con prácticamente todas las letras del alfabeto debido a sus diferentes variantes. Y esto, por supuesto, provocado de alguna manera, es como es un impacto de lo que es en este caso el cambio climático, entre otros. Hay una afectación a la agricultura muy fuerte en los últimos días, hace 2 o 3 días, hemos visto cómo estas altas precipitaciones que hemos tenido ha provocado desborde de ríos, ha provocado inundaciones de los pastizales, inundaciones de los campos con soya, con arroz, con otras plantaciones, y estas han provocado en su gran mayoría una gran afectación debido a que la mayoría de los cultivos no soportan el encharcamiento. Por consiguiente, hay una pérdida casi total de lo que viene a ser en este caso nuestra producción agrícola. Eso va a afectar, por supuesto, las exportaciones, va a afectar nuestros ingresos económicos, va a afectar a la economía de todos los productores agrícolas que no pueden sacar su producción o que prácticamente lo han perdido todo. Hay una afectación de los bosques de alguna manera debido a los procesos de deforestación, debido también a la mano del hombre en Bolivia. En los últimos años hemos tenido una quema sistemática de nuestros bosques, especialmente la provincia, en este caso la Chiquitanía. Desde el 2019 tuvimos más de 5 millones de hectáreas quemadas. Lo lamentable de todo esto es que el mismo área se ha venido afectando y quemando año tras año, de tal manera de que no le hemos dado el tiempo necesario para que el mismo bosque, bajo condiciones naturales, pueda regenerarse, para que ninguno de los programas de actuación o mitigación a estos desastres se haya podido cumplir a través de los procesos de reforestación, porque año a año se ha venido quemando de manera sistemática estas mismas áreas. Entonces hay un proceso de degradación muy fuerte de nuestros bosques. Por supuesto, afecta a la fauna, afecta precisamente a la flora al momento de que y por supuesto el tema del suelo, que cada vez tenemos un suelo más empobrecido debido a estas quemas. Nuestros recursos acuíferos se están prácticamente reduciendo de una manera muy drástica, muy fuerte el impacto que estamos sufriendo en el altiplano, en los valles y por supuesto también en Santa Cruz de la Sierra. Nuestras áreas costeras también se van a ver afectadas y lo que ya también conocemos precisamente con lo que sería el tema de la extinción de muchas especies de flora y fauna. Uno de los impactos más fuertes que tiene el cambio climático con el aumento de las temperaturas tiene que ver precisamente, y un ejemplo claro que nosotros tenemos, es que en el caso boliviano,
en la ciudad de La Paz de manera muy concreta, el glaciar, el Chacaltaya, ha venido reduciendo su extensión. Es decir, si ustedes miran, en 1940 teníamos a uno de los glaciares de mayor alcance porque teníamos más de 33 kilómetros cuadrados de nieve. Eh, el Chacaltaya básicamente recibía una gran cantidad de turistas porque a estas personas o a este tipo de personas les encantaba realizar deportes de nieve, deportes de invierno. eh, y que prácticamente hoy en la actualidad eso se ha reducido prácticamente a casi nada, de tener 33 kilómetros cuadrados a prácticamente nada. Hoy lo que nos queda como un gran glaciar es prácticamente son las imágenes de qué era y cómo era en el pasado. Y por supuesto hay una afectación económica y social porque había toda una infraestructura hotelera, de sistemas de transporte, entre otros, que vivían y dependían precisamente del turismo, que ahora prácticamente ya no lo están. ¿Qué genera todo esto en la economía? Pues básicamente tendremos reducción de nuestros bosques, una afectación muy fuerte en lo que viene a ser en este caso el tema de la salud. Cada vez hay un mayor nivel de contaminación. En los últimos años hemos tenido cada vez eventos tan dramáticos que en el tema de la universidad lo hemos visto muy de cerca y por supuesto también con el tema de los niños, porque hemos tenido suspensión de las actividades académicas, hemos vuelto de pasar en modalidad presencial a virtual debido a que el nivel de contaminación atmosférica era tan alta que afectaba los niveles o que estaba por encima de los niveles permitidos y que por supuesto por un tema de resguardo a nuestra salud hemos tenido que volver a un sistema virtual. Por supuesto, el tema de los residuos, fíjense que es uno de los problemas muy, pero muy graves porque está relacionado con la concentración humana. Si yo les muestro, por ejemplo, datos de qué produce o la cantidad de residuos sólidos que puede producir un municipio que tiene de repente 100.000 habitantes, que no me va a producir más de 100 o 150 toneladas métricas de residuos sólidos por día. Ahora, si yo lo comparo con Santa Cruz de la Sierra, que produce más de 1.500 toneladas métricas de residuos sólidos por el solo hecho que tiene más de 2 millones de habitantes, entonces comprenderán el impacto que tiene precisamente el tema de los residuos sólidos en la economía. Ahora, adicional a esto, tenemos que tomar en cuenta que las políticas ambientales actuales dentro del territorio nacional son escasas. Bueno, no es que no existan, existen las políticas, existe la normativa. Lo que no existe es, en este caso, la conciencia del ser humano, no existe un trabajo coordinado por parte de las autoridades que permitan generar un proceso de educación ambiental, que permitan gestionar, tratar de una manera mucho más adecuada los residuos. No existe básicamente una gestión integral de los residuos sólidos. Por supuesto, esto genera eh, un gran problema medioambiental. Vamos a tener problemas de aumento de las temperaturas, que ya los tenemos. Cada vez el comportamiento del tiempo es cada vez más complicado. Antes decíamos, por ejemplo, que en San Juan era el día o la noche más fría del año. Hoy, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que ya no es así, que la noche más fría está en otras fechas, que estando en pleno verano podemos tener prácticamente días en los cuales tenemos bajas temperaturas, entre otros. En la energía, hay un aumento en la demanda del crecimiento a nivel global, a nivel mundial, pero en el caso de Santa Cruz, en el caso de Bolivia, se va a empezar a hablar de manera muy fuerte el tema de la energía, porque no hemos aumentado nuestra potencial, es decir, la oferta que tenemos en cuanto a generación de energía eléctrica, llámese energía tradicional o alternativa, no ha aumentado. Y por supuesto, en estos momentos, el, la demanda de la población es cada vez mayor porque estamos creciendo, pero adicional a esto vamos a tener un impacto muy fuerte debido a que en los próximos años vamos a dejar, todo lo que viene en este caso el sector industrial, vamos a dejar de utilizar gas natural en el proceso productivo y vamos a nuevamente a cambiar el gas por la electricidad.
Cuando esto suceda, cuando todo el sector industrial vuelva nuevamente a utilizar energía eléctrica, ahí la demanda prácticamente va a estar a la par de la oferta. Por consiguiente, vamos a empezar a tener en esos días más calurosos, en esos días en el cual prácticamente vamos a tener una mayor demanda de energía por el uso de los aires acondicionados, entre otros, ahí vamos a empezar a tener problemas con los apagones, eventos que ya se han visto en otros países como Venezuela, entre otros, van a ser cada vez más seguidos y más usuales dentro de lo que viene a ser en este caso el territorio. La biodiversidad, por supuesto, se ve comprometida no solamente debido a este tipo de patrones, el tema de la deforestación, de más la quema de los bosques, a la destrucción de precisamente de nuestros bosques, la pérdida del hábitat natural de estas especies, sino también debido a la caza furtiva. Existen muchos informes en el cual se reporta precisamente que cada vez, incluso hasta de manera deportiva, en teoría deportiva, están cazando animales como el jaguar, entre otros, que son emblemas de lo que viene a ser en este caso nuestra fauna a nivel de Bolivia y América Latina. Ahora, una vez conocido todo esto, ¿qué podemos hacer y cómo podemos de alguna manera generar procesos de mitigación y adaptación al cambio climático? Lo primero que por supuesto debemos de ser conscientes del problema en el cual y la envergadura que tenemos y generar acciones que sean mucho más adecuadas y pertinentes para garantizar que los recursos naturales van a estar disponibles para las siguientes generaciones. Es decir, en términos sencillos, tenemos que ser cada vez más sustentables, sostenibles en nuestras acciones en el uso de nuestros recursos. ¿Qué vamos a lograr con todo esto? Por ejemplo, tenemos que reducir nuestro consumo de agua, tenemos que economizar nuestra energía, tenemos que buscar, por ejemplo, ya las disposiciones legales están empezando a generar ciertas condiciones para que en nuestros domicilios o las propias industrias puedan utilizar energía fotovoltaica como alternativa eh, y de alguna manera para poder reducir nuestros costos respecto a lo que viene a ser en este caso la generación de energía eléctrica. Se empiezan de a poquito, empezamos a generar ciertas acciones que van a permitir dentro de muy poco precisamente ser mucho más sostenibles en el tiempo. Tenemos que utilizar, por supuesto, energías o envases que sean reciclables o envases que tengan una mayor eh, vida útil de tal manera que, por supuesto, eso va a generar un menor consumo de materia prima, como viene a ser en este caso los derivados del petróleo para su fabricación. Y, por supuesto, tenemos que tomar conciencia de nuestro impacto en el medio ambiente, de tal manera de que vamos a utilizar y vamos a generar mejores condiciones para un proceso de mitigación y adaptación al cambio climático. Para mitigar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una eficiencia energética. Tenemos que utilizar cada vez un mayor uso de energías renovables, energía fotovoltaica, energía eólica, energía a partir de la biomasa, energía geotérmica. Tenemos que empezar a utilizar sistemas de transporte masivos. Tenemos que cambiar nuestros procesos. Tenemos que utilizar bicicleta. Tenemos que hacer mucho más. Tenemos que caminar. Tenemos que generar condiciones precisamente para reducir nuestro impacto en el cambio climático. Vamos a generar menos gases con efecto invernadero. En este caso, tenemos que utilizar de alguna manera impuestos al carbono y a las emisiones. Hoy en día, en Europa, por ejemplo, se habla de que el que contamina paga, es decir, si vos tenés un vehículo que es altamente contaminante, los impuestos que vas a pagar son cada vez mayores, de tal manera que se hace insostenible el tener un vehículo que sea considerado chatarra, que contamine, que emita grandes cantidades de gases con efecto invernadero, producto de los procesos de combustión, y de tal manera que prácticamente después de 5 o 7 años en Europa esos vehículos son desechados. Y por supuesto son cada vez más eficientes. El proceso de construcción, ahora hablamos de vehículos híbridos, hablamos de vehículos eléctricos, hablamos de vehículos que son cada vez menos contaminantes. En el caso boliviano todavía seguimos un poquito atrasados en esto porque un vehículo que de repente, por ejemplo, un vehículo híbrido, un vehículo
que sea versión 2024, que es menos contaminante, que es mucho más eficiente, tiene un impuesto anual de más o menos unos $400 por año. En cambio, si vos tenés en este momento un vehículo que es de año 1980, que es altamente contaminante, vos vas a pagar de repente $10 o 50 pesos, como quieran llamarlo, por el uso de manera anual, por circular dentro de lo que viene a ser, en este caso, el territorio. Generar, por supuesto, medidas de adaptación que permitan reducir nuestra vulnerabilidad al cambio climático a través de la construcción de instalaciones cuya infraestructura no solamente sea mucho más segura a los efectos del cambio climático, sino también que sea mucho más ecosostenible y que podamos, de alguna manera, por la orientación de los edificios, entre otras, reducir nuestro consumo de energía eléctrica, generar un proceso de recirculamiento del tema del agua, entre otros. Por supuesto, restaurar el tema del paisajismo, tener una agricultura mucho más sostenible, una más ecológica, generar procesos de investigación y prevención y precaución en este caso, de los desastres naturales, de tal manera que podamos garantizar mejores condiciones para el futuro. Bien, por hoy, para precisamente esta cápsula, vamos a quedar precisamente acá y nos vemos en una siguiente ocasión.